I del Inmaculado Corazón de María. Consagración a Jesús por María según el método de San Luis María Griñón de Montfort. Día 28. El Reino de Dios. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Vamos a iniciar con el Evangelio de Lucas, capítulo 17, del 20 al 21. Habiéndole preguntado los fariseos cuándo llegaría el reino de Dios, les respondió: el reino de Dios viene sin dejarse sentir, y no dirán, vedlo aquí o allá, porque el reino de Dios ya está dentro de vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomando una partecita de la proclamación del Evangelio, el Señor nos está hablando que el reino de Dios está dentro de nosotros, está en nuestros corazones, está en nuestras vidas, está en nuestra forma de compartir. Vamos a definir qué es el reino de Dios a través de este Evangelio. Y habla que anteriormente los escritores utilizaron la palabra brasileia para referirse al reino de Dios, para referirse al reino de los cielos. Y significa la acción de gobernar, es el ejercicio de la soberanía. Para Jesús, la palabra reino de los cielos significa Dios quiere reinar eficazmente sobre los hombres, sobre todos los hombres. El reino de Dios se manifiesta a los pequeños, a los humildes, a todos. En el Padre Nuestro, en el Evangelio de Mateo 6, se menciona la oración perfecta que nos ha dejado el Señor Jesucristo en sus versículos 9 al 15. Venga tu reino. Desde allí somos enseñados a pedir la gracia y la gloria. Cuando los hombres avanzan en la comprensión de la divinidad de Cristo, crecen en el conocimiento de lo que es el reino de Dios. También mostramos en Lucas 23, del 39 al 43, cuando hablaba la fe del ladrón. Ese es el ejemplo cuando estaban los tres crucificados en el monte Calvario, que decía el ladrón Dimas: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Entonces el reino de Dios significa el reinado de Dios en nuestros corazones, significa la gracia que nos separa del reino del mundo y del diablo, significa la humilde influencia de la gracia celestial. A través de esa gracia se experimenta ese cambio en nuestros corazones. Se experimenta cómo el Espíritu Santo, el Espíritu Dios nos toca para que alcancemos ese fin último que es el reino de Dios. Dice en el Apocalipsis 21, Él reina sin fin en la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que baja de los cielos desde Dios. Él reina sin fin en la ciudad santa. Es el mismo Señor el que nos induce a que alcancemos el reino de Dios. En Isaías 6 está tomando un versículo que dice: Él reina sobre todo el universo y en la tierra entronizado en Jerusalén, exaltado por las naciones. Reina mediante su poder, su majestad, su gloria, su salvación. En el libro de Daniel capítulo 7 habla de un reino escatológico.
El reino de Dios está cerca. Menciona en el libro de Daniel que hay un responsable de ese reino y es un individuo, el Hijo del Hombre, quien dominará para siempre y su reino no tendrá fin. Para llenar entonces el reino de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos un requisito fundamental que hay que cumplir. La conversión es fundamental para alcanzar el reino de Dios. Y nuestro Señor hace un llamado a la conversión. Él decía en su evangelio: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Convertidos y cree en la buena nueva. Es el reinado de Dios y Dios es santo y quiere que su pueblo sean todos hombres santos. Él quiere que nosotros rechacemos, renunciemos al pecado. Porque el reino de Dios es el reinado de su santidad, decía Salvador Carrillo. También decía otro santo, San Agustín: si nos decimos cristianos y seguimos pecando como si no lo fuéramos, cada vez que decimos venga tu reino, nos condenamos a nosotros mismos. Lo que estamos pidiendo es que el juez venga a castigarnos. Eso lo vemos en el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino. Es necesario que tengamos una conversión. Vemos como Jesús nos ofrece un elemento nuevo de vital importancia. Es una realidad escatológica cuando Él nos habla de esto. El reino de Dios está cerca. Y Él nos invita, Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. En Mateo 6, nuevamente tomamos este evangelio, cuando se ora para que venga, Dios siempre reina, ¿cierto? Pero esta plegaria que rezamos en el Padre Nuestro significa que reine en nosotros y que nosotros seamos su reino, que seamos uno, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, una Trinidad Santa. Santo Tomás de Aquino dice: pedir a Dios que venga a su reino es que algunas veces reina en este mundo el pecado, y esto ocurre cuando el hombre está de tal manera dispuesta que sigue inmediatamente y hasta el final su inclinación al pecado. Eso, tenemos que afianzar nuestras vidas en Dios para que no sigamos pecando. Tenemos que reconocer nuestra fragilidad, como decía Dimas en la cruz: Padre, acuérdate de mí cuando empieces a reinar. En ese momento esa bendición de salvación, de liberación que tuvo Él, fue de un verdadero arrepentimiento, fue algo real. Que su respuesta al Señor: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Qué bueno que el Señor también a partir de este momento nos diga: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo es sentir que mi vida va a tener verdaderamente un cambio, que no va a reinar el pecado en nuestro cuerpo mortal. Dios debe ser el que reine en nuestro corazón, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de pensar. En Isaías capítulo 7, versículo 7, decimos: Sión, reinará tu Dios. Sión, reinará tu Dios. Miremos cómo el Señor también llevó a su pueblo al desierto. En esta época de pandemia, de cuarentena, para que nosotros tengamos una verdadera conversión, para que nosotros tengamos una unión con Dios, con nuestra familia. Somos iglesia, cada uno de nosotros somos iglesia. Y esto ocurre cuando somos obedientes a Dios, cuando conservamos sus mandamientos. Cuando pedimos venga tu reino, pedimos que venga y reine
Dios en nuestras vidas, que no venga y reine el pecado, sino que sea Dios quien se impregne en todo, en nuestro pensar, en nuestro sentir. Dios nos dejó varias parábolas para que a través de cada una de ellas reflexionáramos de cómo llegar al reino de Dios. Nos mencionan la primera, el sembrador y la semilla, en Mateo 13. ¿Qué hace el Señor? Deja caer la semilla, que es su palabra. Indica que ya dio la palabra, que ya dio la buena nueva al reino, a tu vida. Y unas se perdieron, otras dieron frutos. Dios no será rey en nuestra vida si dejamos que el demonio, el pecado, se robe su palabra, se robe la buena nueva, la buena vida que nos quiere dar el Señor. Eso parece que muchas veces se perdiera por un tiempo, por las preocupaciones en este momento, por el desempleo, por el estrés, pero no es así. El Señor espera que nosotros demos fruto. Y ese es el triunfo final del reino de Dios, cuando verdaderamente nosotros conservamos el reino de Dios en nuestros corazones, conservamos la calma, conservamos el amor, conservamos la mansedumbre, reconocemos que somos pecadores y tenemos una verdadera conversión. Mencionemos otra palabra, el trigo y la cizaña, en Mateo 13 también. ¿Qué hacían los judíos? Pensaban que la instauración del reino consistía en una purificación fuerte, violenta, donde reina el chisme, la maldad. Pero Jesús piensa diferente, Hay que esperar con calma, porque la cizaña viene del enemigo, viene de una desesperación, de una rabia, de un mal deseo. Eso jamás vendría de Dios. Cuando las personas dicen, no, vamos a arrancar la cizaña, son elementos malos que pondrían en peligro esa buena semilla. Pero Dios nos dice, no hay que precipitarse, porque Dios espera siempre la conversión. Al final se arrancará el trigo y la cizaña irá al fuego perenne, ese fuego que no se quema, porque ese trigo dio fruto. Mire, el Señor nos habla en cada una de esas parábolas cómo llegar al reino de Dios a través de estos elementos, el trigo, la cizaña, mira, una cosecha, el sembrador y la semilla. Vamos a hablar de otra que es el reino, como un grano de mostaza. Mateo 13. La semilla de mostaza es muy pequeña e insignificante, pero cuando germina se convierte en un árbol donde anidan las aves del cielo. Esto es grande, hermanos. Una semilla tan pequeña que cuando crece da muchos frutos. Es un gran árbol, son múltiples raíces donde pueden anidar muchas aves, muchas personas. A los ojos humanos, el reino de Dios que Jesús predica e implanta tiene un origen de humildad. Es de vital importancia ser humildes. Ser humildes. Otra parábola habla, el reino es un poco de levadura. Mateo 13. Es una gran cantidad de masa que puede ser fermentada
y la levadura no se ve, es un polvo que se le echa para que esponje. Y en este caso es para que crezca, ¿cierto? El término esconder indica que Dios obra activamente, aunque secreta y misteriosamente, en nuestras vidas. Nosotros esa masa y Él se encarga de que esa levadura se impregne en nuestro corazón. Y en este acontecimiento que se presenta en este mes, como es el Pentecostés, esa levadura hay que clamarla para que incendie nuestro corazón, para que el Espíritu Santo fluya fuertemente en nosotros, para que limpien nuestras impurezas. Es el Paráclito, el que también entra a formar parte de nosotros, en lo oculto, el desconocido, y es la levadura. Dios se impregna en nosotros. Vamos a otra parábola. El reino es un tesoro escondido y una perla preciosa. Mateo 13, igual. El reino es un tesoro escondido. O sea, de inmediato llama la atención, es una alegría, un tesoro, es una alegría grande. Uno se imagina muchos tesoros y uno dice, qué riqueza tan grande. Pero la riqueza más grande está en nuestro corazón. Está en nuestro corazón. ¿Y qué hace nuestro enemigo? Quiere oscurecerlo para que no hallemos ese tesoro. ¿Cuántos de nosotros se nos oscurece el reino de Dios a causa del pecado? Y primeramente yo. Que hay que seguir, levantarse, hermanos. El Señor en todo momento siempre nos está invitando que a través de su palabra, de sus parábolas, de su mensaje, levántate, levántate, que nos conmovamos, que nos cautivemos para que encontremos ese tesoro escondido que el Señor nos tiene en todo momento. Es necesario que abandonemos muchas veces los tesoros que tenemos en nuestro corazón, el odio, el rencor, la rabia. Es esa cizaña de la que hablamos anteriormente que se impregna en el trigo, no nos deja crecer. Entonces es muy necesario que nosotros avivemos nuestros corazones, que se despierte un gozo excesivo por la búsqueda del reino de Dios, porque vale la pena. Vale la pena tener esa gracia extraordinaria y eterna de dar la vida por Dios verdaderamente. Vamos a hablar de la parábola La red llena de peces. El reino en su tiempo de peregrinación de Jesús tomó a sus discípulos y llamó a pescadores en una actividad cualquiera y los hizo pescadores de hombres. El Señor en este momento, en esta palabra, nos está hablando que nuestra búsqueda es de hombres que no gozan del reino de Dios. Esa es la pesca que tenemos que hacer. Esos son los peces con los que vamos a llenar la barca de nosotros. Esa barca puede ser una familia, un hogar, una comunidad. Esa es la pesca al que el Señor nos está invitando. Que reine en tu corazón el amor, el perdón, la mansedumbre, la misericordia. No es momento de estar separados en esta pandemia, a través de esta enfermedad COVID-19. Hay muchas personas que se han separado, hay muchas personas familias, hogares que están destrozados, familias que están incluyendo en sus corazones todo lo material, esos tesoros que no son de arriba, que no son de Dios, y se está perdiendo la gracia del reino de Dios.
No dejemos perder esa gracia, no dejemos de proceder a hacer el bien, de obrar el bien. Reconozcamos nuestros pecados, reconozcamos que fallamos. Vamos a mencionar la parábola de las vírgenes en Mateo 25. Eran 10 vírgenes. ¿Qué nos está invitando esta parábola? A que tengamos una vigilancia, porque no sabemos el día ni la hora en que llegue Jesús, en que llegue el Señor a reclamar. Es una invitación que tenemos que aceptar a vivir todo para la gloria de Dios, buscando en todo momento de nuestras vidas esa gracia divina que se impregne en nosotros, que es el reino de Dios. Porque cuando el Señor reina en nosotros, no hay maldad, no hay castigo, no hay enojo, porque es Dios quien juzga. Para finalizar, hermanos, voy a dejarles una exigencia que nos dejó el Señor Jesús en su palabra para que podamos entrar en el reino de Dios. Está en Mateo 19, 16, 19, Mateo 22, 36, 38. Aquel joven le preguntó a Jesús: Maestro, ¿qué he de hacer yo para conseguir la vida eterna? Y él le contestó: si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos. Pero el joven insistió: ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante. Pero hay otro semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley se fundamenta en estos dos mandamientos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un joven le preguntó a Jesús: ¿qué he de hacer para conseguir la vida eterna? Leyendo en la palabra, este joven que se le acercó era una persona rica. Muchas veces nuestras riquezas son el odio, la maldad, el rencor, la envidia. Y esos tesoros son los que hay que dejar para entrar en el reino de Dios. Los invito a que realicemos la tarea de esta formación. Son 3 tareitas. La primera, vas a tomar una de las parábolas del reino de Dios y vas a realizar una lección divina. La lees, la meditas, permite que el Señor te hable, realizas un compromiso. La segunda, vas a seguir rezando el rosario por los que no creen en Dios. La tercera, vas a seguir rezando las oraciones del consagrado y la coronilla de alabanzas a María. Amén. Que la gracia de Dios esté con todos ustedes y que triunfe el Inmaculado Corazón de María, de Jesús y de María. Amén.